Esta conversación con Eduardo Vitar de el lunes 28 de febrero tuvo que ser editado los primeros 12 minutos por problemas de sonido, de eco. Aquí el inicio cuando fue solucionado el problema. Gracias. Ok. Sigue manejando la vocería. Entonces, mientras esa estructura tenga la capacidad de dispersar su mensaje a nivel internacional con esa fuerza, eventuales aliados de nosotros se quedarán con esa desinformación, porque aquella voz llega con mucha más fuerza, llega hasta con una carga de legitimidad por parte de un país que se niega a despertar y a entender que hay cosas que están haciendo daño no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que en base no solo al daño hecho, sino la propuesta futura está carente de la realidad para el estado en que va a quedar Venezuela, de poder conseguir en algún momento extraer la tiranía. Ahora soy yo el que no te escucha. Pero nada. Bueno, listo. Ahora me dicen acá que se solucione el problema, ¿ok? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando tú estés hablando, yo silencio mi micrófono y hacemos así, ¿ok? Entonces, bueno, mira, yo quisiera ver básicamente las repercusiones de esto, porque yo también pienso a futuro, ¿no? Con respecto a todo este conflicto entre Ucrania y Rusia. También analizando la pregunta que viene a hacer muchos venezolanos en función de la postura de Bolsonaro, ¿ok? Y yo, claramente, estamos por publicar un comunicado de Rumbo Libertad hablando de esto, porque evidentemente hay una postura nuestra de acompañamiento al gobierno Bolsonaro desde hace mucho tiempo y la gente cree que porque nosotros tenemos un acompañamiento o apoyamos las posturas del presidente Bolsonaro significa que vamos a apoyar absolutamente todo. Yo creo que aquí hay unas posturas muy propias del gobierno. No somos, no somos voceros del gobierno Bolsonaro, no trabajamos en el gobierno Bolsonaro, sencillamente entendemos lo que estamos haciendo en función de nuestros valores y entendemos muchas cosas en función de nuestro futuro y nuestra conveniencia sobre el tema Venezuela, ¿no? Estamos defendiendo nuestra conveniencia en el tema de recuperar nuestra libertad, recuperar nuestro territorio. Ahora bien, nosotros en ese comunicado vamos a expresar nuestro sentir, lo que sentimos nosotros como nacionales venezolanos, claramente dejando nuestra postura que, como mucha gente ha dicho, que somos dependientes de lo que diga el gobierno Bolsonaro, los Estados Unidos, el discurso de los revolucionarios en torno al imperialismo y bla, bla, bla. Nosotros no tenemos esa postura, nosotros tenemos una postura propia y la vamos a mostrar en unos pocos minutos. Yo quisiera, dicen que se está oyendo bien ahora, lo que vamos a hacer es eso, nos silenciamos cuando estemos hablando el uno al otro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy claro cuando hemos visto una irresponsabilidad para también en el sector mediático, en el sector periodístico, entre las opiniones que se están dando sobre el tema Rusia y Ucrania. Respecto a nosotros como venezolanos tenemos que tener mucho cuidado también por el tema futuro, por el tema de nuestros intereses. Noel, ¿cuáles son las repercusiones políticas luego de que el presidente Zelensky firmara hoy la solicitud oficial para ingresar a la Unión Europea? ¿Qué es lo que tú crees al respecto de esto? Bueno, esto es un asunto de partes, ¿no? No es yo firmé y ya mañana soy miembro de la Unión Europea. Otro punto adicional con respecto a ser miembro de la Unión Europea, y mucha gente confunde. Una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN. Son dos cosas aparte que es muy importante entenderlas. El asunto principal de la queja de Putin no es Europa. El asunto principal de la queja de Putin es OTAN. Eso hay que dejarlo muy claro para que la gente pueda comprenderlo. Quizá lo que estamos viendo aquí es un muy bonito detalles de teatro en lo que tiene que ver la realidad de la defensa de Ucrania. ¿Okay? Entendiendo el asunto desde el punto de vista estrictamente militar, lo que vamos a ver es simplemente nada si entra en Europa, entra formalmente en la Comunidad Europea, Ucrania, porque eso no hay ningún tipo de obligación adicional de uso de fuerzas. Para eso está aquel planteamiento que hace, creo que Macron, con respecto a un ejército europeo para poder deslindarse ellos de los Estados Unidos y una cantidad de cosas que no están coordinadas ni están hechas. Entonces,
La OTAN y la Unión Europea son dos cosas distintas y eso es muy importante que la gente tenga que terminar de asimilarlo. ¿A qué va a poder conseguir Ucrania con eso? Créditos. ¿Créditos para comprar armas? Sí. ¿Créditos para pagar ejércitos privados? Sí. Pero eso no significa en ningún momento que la OTAN vaya a socorrer el asunto Ucrania. Entonces, militarmente, técnicamente la situación es la misma. No te escucho. No te escucho. Sí, disculpa que yo silencié mi micrófono. Ahora, sobre el tema Brasil, porque evidentemente yo estoy también, sigo en el tema de pensando a futuro. Esta postura de Brasil de prácticamente quedarse como lo ha hecho, la postura que ha tenido Bolsonaro, ¿no? De no involucrarse. Eh, ¿En qué puede beneficiar esto a futuro al tema Venezuela? Sabiendo que nosotros estamos también invadidos y estamos siendo víctimas de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de los cubanos, pero también de otras industrias como canadienses y otros países, por ejemplo, como el caso de Australia, ¿no? Y Reino Unido. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos ver esto, el futuro de Venezuela, cuando tenemos a un vecino fundamental a nuestro lado, que tenemos una buena relación? ¿Cómo pudiera ayudar esto en caso de un conflicto interno en Venezuela para recuperar nuestra libertad? Yo creo que muchos, lo primero está en entender que son realidades distintas, ¿no? Y eso es algo que tiene que estar muy, muy claro a comprender. Nosotros, hoy, entre las múltiples invasiones que vivimos, hay una carga de invasión rusa. ¿Mm? La invasión cubana es simplemente también es un trabajo del apéndice ruso. Entonces, Brasil tiene en Rusia un socio, que eso es otra cosa, y son realidades totalmente distintas a entender. Conociendo el comportamiento de Brasil con respecto a la sociedad que tiene con Rusia, no veo mayor problema en lo que tenga que ver con asuntos militares y eventuales apoyos frente a una decisión de lo que se tenga que hacer con Venezuela. Era hasta casi que si hubiese algún tipo de posibilidad, un asunto bastante conversado, lo cual nos traería de nosotros hasta alivio. En cuanto a la realidad económica, que es quizás lo que marcan los balances de estas realidades, ¿no? En el juego venezolano, el aporte de lo que Venezuela le da a Rusia es más político que económico, no como en el caso China, que es 100% económico. Entonces, que Brasil tenga una relación privilegiada con Rusia, casi que en el momento de las horas de la verdad pudiese ser algo que nos beneficie. Sí, muy bien. Aquí me dice Daima. La gente está confundida con esta crisis. Los medios de desinformación no ayudan. Eh, ¿Qué hacer en este sentido, Noel? ¿Qué podemos hacer en función de aclararle la mente y no solamente dejarnos guiar o de que la gente se deje guiar por los medios convencionales que ya existen y que están dominando el escenario y que tratan de ocultar la verdadera realidad de lo que está detrás de todo esto? En realidad es un asunto bastante complicado porque la capacidad masiva de comunicar simplemente no la tenemos y la gente siempre se va a dejar llevar por las ondas donde exista más capacidad de difusión de un mensaje. Todavía existe lamentablemente un desconocimiento de canales que puedan llevarte a una mayor cantidad o una información más precisa y también existe a la gente poca aceptación de, de, de voces alternativas a las realidades. Entonces, más allá de lo que nosotros podemos hacer en ir alimentando al venezolano que decidió despertar, a cualquier ciudadano del mundo que decidió despertar y va entendiendo. Yo intenté hacer un esfuerzo el viernes pasado explicando hasta históricamente el por qué este tipo de acciones. El asunto vital es buscar que la población en general aproveche este tiempo para despertar esa realidad y podrá irse ayudando en el despertar general, el cual cada vez en el caso venezolano se hace más urgente. El asunto es que es el caso venezolano nada más y es hacia donde tiene que
todo el mundo empezar a entender la realidad. Lo que estamos viviendo en lo que yo definí en el 98 como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, ha venido desarmando países a una velocidad impresionante. Y esta realidad que hoy nos carcome, que hoy nos está arropando a cada uno de los países, sigue totalmente sin entenderse debido a la banalización que existe en los grandes medios y debido también en los medios menores que están generando información, a que la información no sea realmente orientada a entender el problema, sino supuestamente es orientada a darle soluciones a un problema que no han entendido. Por lo tanto, la solución no va a ser aceptada. Ya, se me había pesado. Aquí pregunta César Gustavo Torrealba. ¿La culminación del gasoducto ruso Nord Stream 2 implica un debilitamiento de la economía ucraniana? En sí no. En sí no. Mientras más oleoductos y tuberías, por más que el Nord Stream es una cosa seria, es bastante grande, mientras más gasoductos y tuberías de ese tipo tenga Putin para penetrar Europa, es algo que le interesa. En algún momento podría haber un golpe económico menor mientras pones el otro a funcionar, a los países a depender más, pero lo cierto es que en realidad no va a alterar a Ucrania económicamente mucho porque enseguida sigue existiendo un mayor espacio. La dependencia del combustible fósil, en especial en Europa, al gas ruso, es para rato, por mucho. La gente sigue creyendo en todo este tipo de fantasías de energías alternativas que son, perdón, si son las solares, ya hablamos de los costos de las celdas, si hablamos de simplemente conservar la energía, que es en todos, si se entiende lo que cuesta generar una batería de litio, entonces entendamos que eso de las energías verdes está muy lejos de ser una realidad. Entonces lo que vamos a tener es combustible fósil para rato. El efecto económico para que debilite la economía ucraniana sería puntual. Ok, fíjate una cosa acá, ¿no? Entendiendo que la idea de Putin, y creo que en función de eso está actuando, ¿no? La idea de que Rusia es un imperio y de que él tiene una idea imperial, ¿no? ¿Tú crees realmente que Putin siga adelante con esas ideas del marxismo, del comunismo, que sea una idea revolucionaria lo que le está llevando a cabo en estos tiempos? En particular, yo he denominado todo esto como un proceso neocomunista. Entonces, ¿qué es la base? La base principal es el control. ¿Ok? ¿Qué ha dejado correr para el mundo y no para Rusia? El proceso de marxismo cultural que debilita a las sociedades. Y eso entiendes. Eso es neocomunismo, es marxismo cultural, son herramientas hechas para esto. Cuando tú tienes una sociedad debilitada, podrida, esa sociedad no sirve para defender una nación. Y es el caldo donde el globalismo se está aprovechando. Mientras tanto, su nación cada vez es más fuerte. Su sociedad cada vez entiende más su concepto nacional. Su sociedad no consume la Agenda 2030. Su sociedad está totalmente consciente de la importancia de mantenerse como tal. Entonces, hay que saber lo que son las herramientas y cuáles son los objetivos. En el mundo, eso es como cada vez que te dicen, mira este comunista bebiendo whisky, andando en un Rolls Royce. Parece que jamás hubiesen entendido qué es la nomenclatura, jamás hubiesen entendido qué es el ejercicio del poder en comunismo. Una cosa es la gran festival de pendejada, que siempre es inútil, con la que enamoran a pendejos, y otra cosa es la realidad política del hecho. Entonces no estamos viendo nada nuevo en ningún sentido. Sí, Putin pasa por unas puertas de oro. No, es lo que es imperialista. Entendamos las realidades de cómo funciona el mundo y dejemos de ver las cosas tan en chiquito. Una cosa son los objetivos, las herramientas con las cuales yo busco hacer daño. A mí me dicen, pero Putin es un patriota. Claro, él es un patriota para su país. A él no le importa aplastar a otro país para poder prevalecer. Claro, no le importa y tiene el con qué. A él no le importa pervertir otras sociedades para poder él prevalecer. No le importa y lo han hecho históricamente. Entonces, ¿dónde está la novedad en ese tipo de discusiones? La gente tiene que madurar en ese sentido. Ya está.
Sí, disculpa, Noel. Fíjate una cosa, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso nuestro, si tomáramos una actitud como esta, en virtud de que los organismos internacionales como la ONU, la OEA, toda esta gente, ¿no? Lo que tiene que ver con la justicia internacional, entre comillas, no da un veredicto sobre el tema de nuestro territorio Esequibo, por ejemplo? ¿Cómo actuaríamos nosotros en Venezuela? Yo creo que en función de defender lo nuestro, yo soy uno de los que actuaría como está actuando hoy Putin, ¿no? En el sentido de defender algo que él supone o ellos suponen que les pertenece. En este sentido es otra realidad, pero yo creo que en lo nuestro, creo que de cierta manera actuaríamos en función de defender los intereses nacionales. ¿No es así? Por supuesto que sí. Y entender los intereses nacionales en base a realidades. Porque también hay gente en eso, quizá vaya a sonarle a la gente muy incómodo lo que yo voy a comentar en este momento. Igual que como Rusia ve a Ucrania como parte de Rusia y no solo ve esa franja en el este de Ucrania, sino que va a buscar toda la costa y conectarla con Transnistria y cada uno de este tipo de cosas, porque siente a Ucrania de su territorio. También la negociación, Putin está absolutamente consciente que para que pueda tener éxito la jugada tiene que dejar un espacio que vaya a ser Ucrania. ¿Okay? Ahora vamos con el caso Guyana para que la gente pueda más o menos comprender. Nuestra zona en reclamación, el Esequibo, es lo que Guyana presenta casi como 75% del territorio. Entonces, entendamos esa realidad. Jamás se debió haber aceptado nada fuera de los laudos no marcados con vicio de nulidad. Eso es importantísimo. Los que aceptaron ir a jugar en la OEA, los que han aceptado tribunales generales y no los tribunales ad hoc especificados dentro de los laudos no desechados, contribuyen de manera directa a que nosotros vayamos a perder más territorio. O se nos haga inviable jurídicamente poder hacer valer nuestros derechos en el territorio. Mientras el chavismo dure, el territorio del Esequibo está perdido. Eso tiene que entenderse. El territorio del Esequibo, para el chavismo es ridículo pensar en generar un proceso de fervor nacionalista intentando buscar el Esequibo. Eso no le cuadra en los números, es ridículo. Ya Chávez hizo todo lo posible, siguiendo órdenes de Fidel, para hacer la entrega del Esequibo. Entonces, la búsqueda de Venezuela por parte del Esequibo pasa primero por el hecho de recuperar a Venezuela. Después de recuperar a Venezuela, terminar de comprender una serie de realidades sobre cómo estamos nosotros en nuestras capacidades militares para poder decir, muestro los dientes. Después de eso, al mostrar los dientes, sentarnos a negociar nuevas realidades con respecto a la frontera. Porque es irreal, y eso es la parte que va a molestar a todo el mundo, pretender que vamos a poder recuperar todo el territorio Esequibo. Es mentira. Extraordinario, Noel, extraordinario. Fíjate una cosa acá, ¿no? Que yo quisiera que la gente lo entendiera. Tú tienes esa capacidad de mostrar claramente, explicar, ¿no? Explicar con bastante lucidez y muy claro estos temas. Entonces, fíjate una cosa, aquí tenemos un gran choque en función de muchas cosas porque vemos cómo de forma histérica o desordenada muchísima gente se pone a defender lo que son también nuestros enemigos, ¿no? De este lado, en Occidente. Entonces, yo quisiera explicarle a la gente qué es Occidente hoy y quiénes están a cargo de Occidente, porque sencillamente irnos porque, bueno, Putin es malo y Rusia no queremos nada con ellos y no sé qué. ¿Qué significa al final ponernos del lado de aquellos que están a cargo de Occidente, que son los que han hecho que penetren estas ideas progresistas, globalistas, en nuestras regiones? ¿Qué significa esto de lo que estamos hablando, ¿no? De Occidente, los demócratas a cargo de Occidente principalmente?
Son los demócratas a cargo de Occidente. Si nosotros quisiésemos terminar de comprender el problema como país, pudiésemos terminar de entender que todo este fenómeno que se está viviendo internacionalmente es lo que más ha perjudicado a Venezuela. Cuando encontramos a personajes que parecen cortados con una tijerita, muñequitos de revistica, y vemos a un Macron, vemos a un Obama, vemos a un Trudeau, vemos a un Guaidó, todos son igualitos, cortaditos con la misma tijerita, vamos a encontrar un fenómeno que va destruyendo sociedades. ¿Por qué? Porque ya no es Occidente, sino es una amalgama ridícula que ha debilitado todos estos países frente a la amenaza constante del oso. Eso está allí. Lo que no es Occidente siempre va a comportarse de manera amenazante. Es su naturaleza. Ese es un principio que nosotros tenemos que entenderlo. Y cuando hablamos de lo que no es Occidente, tenemos que hablar de Rusia, tenemos que hablar de China, tenemos que hablar de, por supuesto, Oriente Medio. Por eso es que no decimos Oriente solo, hablamos de lo que no es Occidente, porque Occidente es hasta un deseo natural, es una idea, es un concepto donde la principal espada es la libertad. Entonces, para que puedas tener libertad se basa en un proceso de responsabilidad. Y con todos estos muñequitos cortaditos, con toda esta cosa ridícula, por supuesto, la responsabilidad se perdió, se vació. Y la libertad se va con ella. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, hay comentarios que tienen que centrarse frente a una serie de realidades. La principal realidad en todo esto es que nosotros, como Venezuela, estamos hoy total y absolutamente destruidos, supuestamente con todo el apoyo de Occidente, en un fenómeno ideológico que no se supo explicar, que se cayó, que todo el mundo silenció. Yo estoy explicando desde el inicio de esto que esto es un proceso ideológico. Yo identifiqué esto como un proceso de izquierda. Yo expliqué cada uno de los contactos internacionales cuando todo el mundo negaba el fenómeno internacional de lo que es el chavismo. Aún niegan que sea un proceso revolucionario mientras los muchachos están siendo cada vez más adoctrinados. Entonces, cada una de esas cosas nos hicieron muchísimo daño en el interior y nos hicieron muchísimo daño en el exterior. Ahora, en ese proceso de eso... Como demócratas a cargo de Occidente, ¿no? Son los que han hecho, le han abierto la puerta a todos estos males. Fíjate que aquí Oriana Bravo te pregunta, me gustaría saber también cuáles son esos valores para ti que representan Occidente. Mira, el primero, por supuesto, es la libertad. Y la libertad no es otra cosa que un cúmulo de libertades. Libertades que se obtienen en base a la responsabilidad del individuo. Dentro de ese concepto de lo que está Occidente, está ese ir hacia adelante y hacia atrás en 4 puntos principales. Individuo, familia, sociedad, nación. Entonces, cuando nosotros respetamos eso, ahí estamos respetando desde las identidades culturales de una nación, estamos respetando el comportamiento y las necesidades de una sociedad, estamos avalando el desarrollo de la familia y estamos dando la libertad del individuo. Todo eso se conoce no solo dentro del concepto de Occidente, sino también bajo el esquema de la derecha. Porque la izquierda representa justo todo lo contrario. Entonces, si nosotros nos tomamos esos elementos como base, vamos a encontrar que esa realidad, para los que somos católicos cristianos, también la encontramos y nos acerca a Dios. Entonces, ese efecto donde la fe es parte de toda la estructura de lo que conocemos como Occidente, la fe cristiana, es parte de este concepto donde nos encontramos en eso que acabo de explicar, familia, sociedad, nación. Ahí vamos a encontrar el verdadero Occidente, donde la libertad se logra cuando cada una de estas partes ha sido corresponsable con la otra en la construcción de eso. Escudo y espada. Hay varias cosas que yo noto, ¿no? Que queremos estar en todo y queremos solidarizarnos con el mundo respecto a todo lo que pasa en el mundo. Yo entiendo básicamente, bueno, el ataque a la vida, el ataque a las libertades de cada quien, yo los entiendo perfectamente. Pero meternos en una realidad que muchísimos no entienden, porque muchos no entienden ese mundo, el mundo eslavo, ¿no?
y mucha gente quiere como tratar de forzar la barrera en función de hablar de democracia, cuando Rusia nunca ha tenido una democracia en ese sentido. Tienen una realidad muy distinta, un modelo de gobierno muy distinto. No sé si coincides conmigo en ese aspecto, en el aspecto de modelo de gobierno en la autocracia, ¿no? Entonces ellos son muy a su estilo, y yo creo que meternos en esas aguas en función de exigir algo que eso no va a ocurrir, creo que es totalmente erróneo de nuestra parte. Entonces yo creo que aquí fundamentalmente hay que hacer un trabajo por educar a la gente, para que la gente pueda entender lo que puede opinar en función de las dificultades que hay en torno a esta realidad, y lo que no hay que opinar, lo que no hay que opinar porque evidentemente no está alineado con nuestra cultura, nuestros principios. Entonces creo que es eso fundamentalmente. Aquí te dejan otra pregunta, ¿no? Sí, sí, ya te abro el micrófono. Hay un punto que quiero dejar claro porque a la gente le encanta manipular lo que uno está diciendo. ¿Estoy de acuerdo con Putin? No. Claro que no. Estoy de acuerdo con el hecho de que Ucrania debería de tener su identidad como nación y su frontera respetada. Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con el hecho del acuerdo de que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Sí, porque hubo un acuerdo. Entiéndase, hubo un acuerdo. El acuerdo lo están violando. ¿Ucrania debe pertenecer a Europa? Claro, por supuesto que sí. Hasta Bielorrusia, si quisiera. Entonces son cosas que son reales. Si vamos hacia arriba, hacia el Báltico, vamos a encontrar Lituania, Estonia y Letonia. Y esos tres países que son repúblicas pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea. Entiendan esa realidad. Y esas están en frontera directa con Rusia. Entonces, primero, por supuesto que no está de acuerdo con Putin. Segundo, por supuesto que duelen las víctimas de una guerra. Tercero, claro que Rusia va a avasallar, tiene el poder. Es lógico. Claro que la defensa de los ucranianos será heroica. No solo heroica, sino que de verdad emociona, impulsa. Porque más allá de aquellos hechos que levantaron tanta fibra aquí en el país cuando los ucranianos estaban cambiando a Yakunovich, al títere que tenía Putin allí, y fue todo un proceso de emoción, y un proceso de emoción que dejó un mensaje muy claro en aquel momento. Aquella oposición trabajaba con Yakunovich, igual que esta oposición siempre ha trabajado con el gobierno. Eso es muy importante, que algo que aquí todavía no se termina de entender. Entonces, claro que Ucrania tiene derecho a su identidad. Claro que el nacionalismo y ese valer patriótico es importante. Pero entendamos las realidades políticas. Las realidades políticas y comprendamos el oso grandote, tiene un problema. El tipo quiere entrar en un mar europeo. Y tú me lo quisiste quitar poniendo misiles de la OTAN ahí. No te lo voy a permitir. Porque para más había un acuerdo previo. Fíjate que yo no tengo ningún problema en el Báltico porque tú me permitiste Kaliningrado allí. Ahí está, yo no tengo ningún problema con los otros países. Pero aquí me está quitando lo que acordamos. Entonces el otro va a responder. Es un asunto absolutamente lógico, gústeme o no me guste. Y la única manera con la que Rusia hace este tipo de cosas, porque fíjate que estamos diciendo Rusia, no Putin, es la misma siempre. Siempre la han hecho así y siempre la harán así. Y con una realidad totalmente diferente, Noel. Nosotros entre el año 2010-2015 fuimos desarmados, ¿no? Como población en el Congreso. Y un proyecto liderado por María Corina Machado en el Congreso. ¿Okay? Hoy no tenemos la posibilidad, y María Corina Machado junto a Julio Borges y toda la bancada de la MUT, y votados por unanimidad en el Congreso, cuando Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Y ustedes lo pueden buscar en un video donde María Corina Machado levanta la mano aprobando inclusive el proyecto de ley de desarme. Entonces, fíjate, dos realidades totalmente diferentes, pero en algunos puntos similares en escalas totalmente diferentes, ¿no? Fíjate, nos desarman y luego nos dicen es que la vía es electoral, nos imponen el pacto, nos imponen los acuerdos, nos imponen los diálogos y nos imponen la esclavitud. Y hay que aceptar todo lo que nos hagan por la fuerza. En este sentido, en los años 90, si mal no recuerdo, se desarmó a Ucrania. Se les quitaron la posibilidad de tener sus propias bases militares o sus misiles nucleares,
que era lo que podía ser como una especie de muralla, un muro de contención, ¿no? Sí, me gustaría que tú eso lo aclararas ahí, ¿ok? Y esto, básicamente, ¿qué ocurre luego? ¿Qué ocurre luego con estos países? Y tú lo estás aclarando, ¿no? Estás diciendo que estos países montaron sus bases militares dentro de Ucrania. Ok, el asunto de Ucrania y lo militar. El armamento de Ucrania era armamento soviético. Por eso yo hice un juego de palabras para que la gente lo pudiera entender en el tiempo y la realidad. Lo publiqué en un tweet. Las bajas rusas son ocasionadas por armamento soviético. ¿Por qué? Porque el armamento que tenía Ucrania era soviético. Por supuesto que el armamento nuevo no es. Pero esas armas nucleares que estaban en Ucrania pertenecían a la Unión Soviética. El representante de ese negocio fue Rusia. Yo no es que te lo quité y te las desarmé en este caso. Ok, ahora, el desarme venezolano. Hay una razón por la cual el estadounidense pelea y pelea por su segunda enmienda. Por mi derecho a portar armas. Mi derecho a portar armas no solo para la defensa personal, sino para la defensa ante la tiranía. Tú no puedes imponerme una tiranía a mí. Yo voy a salir a defenderme contra ella. Esa es una realidad que tiene que estar clara y establecida en cada uno de los pueblos. Y para eso se generan las leyes con respecto al porte de armas, exámenes psicológicos previos, todas las cantidades de cosas. Usted cometió un crimen, usted ya no tiene derecho a portar armas, todas las cosas que son absolutamente lógicas. Aquí se hizo todo por desarmar a la población y se hizo con alevosía, con una planificación exacta para poder conseguir esa unanimidad a nivel de Congreso. Noel, aquí preguntan, si llega a ganar la izquierda nuevamente en Brasil y Colombia, ¿qué pasaría en Venezuela? ¿Qué pasaría en Venezuela? Se sigue consolidando el proceso socialista. El proceso socialista venezolano hoy está muy sólido. ¿Por qué? Porque sigue contando con el muro de contención de esa oposición, aunque ya es simplemente inútil, ya es una cosa absolutamente innecesaria. Ellos buscan lucirse y hasta cambian caritas y hacen cosas para que se mantenga la actividad de que existe algo con respecto a algún esquema de lucha democrática. Pero la realidad es esa. El problema y dónde están los cambios eventuales en el continente. Los cambios eventuales en el continente yo creo que no es si llega a ganar. Vamos a poner las cosas en blanco. Vamos a sumar 2 y 2, vamos a hacer las cosas correctas. En Colombia el asunto es indetenible. Colombia cometieron la barbaridad de no acompañar a la senadora Cabal y Iván Darío no tiene cómo llegarle a la gente que va con Duque. Eso está montado, eso está armado. Entonces ahí tendría que haber una cantidad de cosas antes de la primera vuelta para que ninguno de los candidatos llegue muy dañado después de una segunda vuelta, para que eventualmente se pudiese detener a Petro. Entonces Colombia hoy está perdida. Quien no quiere entender eso no está viendo la realidad. Ahora, veamos la realidad política de Brasil. Para que Bolsonaro pierda la elección en Brasil es porque le hicieron un fraude como a Trump. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a mantener a Brasil en la misma situación y veamos lo que está sucediendo en el resto del continente. El gobierno de Perú sigue temblando. Me apuesta es que no pasaba de los 6 meses, está a punto de pasar, pero quizá por un poquitico nada más. Lo que va a haber en Chile es imposible de que se vaya a sostener porque el proceso entre ese alicate que le quieren hacer la sociedad, entre la convención constitucional y lo que va a hacer Boric, va a generar una olla de presión sin válvula, porque no va a ser un alicate, sino una olla de presión sin válvula, y eso va a ser espantoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede como en un país como Chile pasa este tipo de situación? Si pasa este tipo de situación estando todavía un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil, lo que vamos a vivir es un dominó en Latinoamérica. Vamos a ver cómo cada uno de todos los procesos del Foro de Sao Paulo se van revirtiendo básicamente por hechos de fuerza, no por hechos electorales. Y eso es una gran realidad, porque quien crea que los hechos electorales van a detener el proceso revolucionario también es una persona que no está pensando. Entonces, para nosotros y la libertad de Venezuela frente a cualquiera de los distintos procesos electorales que se está viviendo en Latinoamérica, si no se entiende
que la salida de nuestra situación pasa por un proceso de fuerza, que la salida de los países donde los procesos revolucionarios van avanzando y tomaron los esquemas judiciales, ya tienen y toman el ejecutivo, no pasa por un proceso de fuerza, olvídense que nosotros vamos a poder recuperar la libertad. Gracias, Noel. Fíjate que estoy sorprendido acá, ¿no? Porque fíjate que son muchísimos comentarios en YouTube, muchísimos comentarios en Facebook, pero me quedo aún más impresionado por la cantidad de comentarios que hay en Getter, ¿no? Hay más de 116 personas viendo en este momento en Getter. Y la cantidad de comentarios no los puedo ver reflejado en la plataforma por donde estoy transmitiendo. Pero nada, hay muchísimos comentarios, muchísimas personas felicitando este encuentro, felicitando básicamente que demos nuestras posturas, nuestras visiones. Mucha gente también esperaba desde hace rato vernos juntos también. Siempre las personas hablan de eso, de la unidad, ¿no? Necesitan eso, de la unidad y estar y ver a las personas que creen pares, verlas juntos, ¿no? Yo creo que sí, vale. Lógica, si están viendo y escuchando las mismas ideas, si encuentran que las palabras tienen conexión, si encuentran que esas palabras tienen conexión con el fondo del mensaje, olvídense de buscar una banderita que los una. Aprendan ustedes a unirse a ese pensamiento, encuéntrense en ese pensamiento, encuéntrense en esas ideas, apoyen esas voces y ahí la unidad se hará en forma de lanza, en una cuña perfecta y se podrá conseguir el objetivo. Pero mientras quieran forzar uniones basura, mientras quieran generar espacios que no tienen sentido, mientras no se logre entender que el objetivo, que la lucha que tenemos, que el enemigo es gigantesco, no vamos a poder comprender nunca la necesidad de que exista primero este despertar intelectual en el entendimiento del mensaje. Preocúpense por entender el mensaje. Vean quiénes manejan ese mensaje en común. Escuchen las voces, van a encontrar mucho. Bien, Noel. Voy a leer, he leído algunos comentarios de Facebook y de YouTube. Voy a leer aquí un comentario de John Rodríguez en Getter, ¿ok? ¿Qué alternativas podemos trazar para quitarle legitimidad internacional a la MUD? Está en la diáspora. Lo primero está en la diáspora. La diáspora tiene una obligación, tiene un deber. La diáspora que se encuentra legal en cada uno de esos países, escríbale a su representante, a su diputado, a su senador. Escriban, fájense escribir. Busquen periodistas, satúrenlo con la realidad venezolana, explíquenlo bajo una sola frase. Es imposible en Venezuela las 2 décadas de imposición del proceso socialista sin la colaboración de la oposición. Eso es fundamental que la gente lo entienda. La gente tiene que terminar de entender cuánto vale Venezuela para que comprenda el tamaño de la traición y empezar a señalar la traición afuera. La labor principal que tiene la diáspora para poderle quitar legitimidad a la estructura que tiene la voz debido a la responsabilidad del venezolano de creer que vive en democracia y voto a voto entregarle la vocería a los socios, a los camaradas de gobierno, lleva un gran esfuerzo desmantelarla. Entonces ese esfuerzo está hoy sobre todo en manos de la diáspora. Es la que le puede llegar con facilidad a los representantes políticos en cada uno de los países, es la que puede generar nuevos métodos para el entendimiento del problema Venezuela. El problema Venezuela hoy en el mundo está sopo 200 después de una coma. No existimos. Llegamos a brillar, llegamos a tener una posición extraordinaria, llegamos a tener un socio preocupado por el asunto como era el presidente Trump, porque la gente no termina de entender la dimensión de que venga el presidente de los Estados Unidos y se pare en la Asamblea General de la ONU durante 2 años consecutivos a explicar Venezuela tiene un problema y se llama socialismo. Nadie nos iba a hacer un favor como ese. Nunca nadie iba a hacer una cosa semejante, tan importante. Y mi país de inmaduro aún lo desprecia. Eso es muy, muy importante. Entonces, si nosotros tomamos y logramos hacer entender lo que quería hacer Trump con su estructura política, si mi país no hubiese sido tan irresponsable como para presentar en bandeja de plata al presidente Trump una cosa tan ridícula como el guiado y su combo, esta cosa que es la misma oposición que hizo posible la llegada de Chávez y que lo ha mantenido durante todo este tiempo. Si se hubiese sido un poco serio, yo recuerdo clarito en el 2018
a muchos generadores de opinión y diputados diciendo sobre la responsabilidad recaía toda en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que desde el 2015 había demostrado no solo su llegada fraudulenta, que eso lo hemos explicado más de una sola vez, más de 100 veces, sino una Asamblea Nacional que el 2015 al 2018 había mostrado que estaba trabajando para el gobierno, ¿vale? Una Asamblea Nacional que se dejó quitar la mayoría, una Asamblea Nacional que vivía acatando lo que le marcaba el TSJ, una Asamblea Nacional que había hecho toda clase de estupideces y actos ridículos como ese TSJ en el exilio, una gran cantidad de vacíos que fueron generando. Y entonces después le vuelven a dar la responsabilidad y después salen a aplaudir la caricatura de Guaidó en la calle. Por supuesto, el mundo lo que tiene que apoyar el camino democrático que había marcado Venezuela. El asunto es decirle al mundo que no hay camino democrático en Venezuela, que en Venezuela lo que existe es una sola estructura, izquierda carnívora ejerciendo gobierno, izquierda vegetariana de oposición. Y eso es lo que ha hecho posible que se vista de democracia todo este proceso de imposición de la tiranía comunista. Bueno, voy a leer otro mensaje de Getter, ¿ok? En la plataforma Getter. Aquí dice que Noel no se vaya sin mencionar la diferencia entre dictadura y tiranía. Venezuela necesita dictadura. Entonces, Noel, ¿qué puedes decir sobre esto? Esto es un asunto básico y lo hemos discutido mucho y es bueno reencontrarse con los principios de cómo llegamos. Nosotros entendemos la democracia moderna. Nosotros, gracias a que hubo una Grecia y hubo una Roma. Y allí está la base de la explicación de cómo nos enfrentamos como sociedades hoy. Las dictaduras son procesos para el restablecimiento del orden, la imposición del orden. Regularmente en Roma las dictaduras, por supuesto, venían avaladas por el Senado, porque había una institución, no un Senado traidor como cualquier Asamblea Nacional, sino que existía un Senado que le cedía sus poderes a un dictador para poner orden después de que había estado una tiranía. Agarraron, mataban al tirano, como regularmente se hacía en esos tiempos, un tiranicidio, y se venía un dictador a poner orden porque estaban absolutamente conscientes de que el país tenía cualquier cantidad de representantes del tirano ejerciendo gobierno, controlando ejércitos. Entonces, desmantelar eso no se podía hacer por los métodos tradicionales de la democracia del Senado. Se le encargaba a un dictador que pusiera el orden. Entonces, si nosotros entendemos la dictadura como un proceso revolucionario, la revolución es el desorden, y si entendemos, la tiranía como un proceso revolucionario, la revolución es el desorden, y entendemos la dictadura como la reimposición del orden, se tiene la respuesta de qué vivimos y qué es lo que necesitamos. Pasa igualito como lo de Putin. Yo quiero una dictadura. No, entiendan las cosas desde el punto de la realidad. Las cosas en base a sus necesidades y su realidad. Quien no entienda el estado en el que está Venezuela hoy, quien no entienda las apetencias internacionales que hay sobre Venezuela por desmembrarlas, desmembrar a Venezuela, quien no entienda la necesidad de un gobierno fuerte que llegue a través de un hecho de fuerza para mantener en principio la integridad territorial de Venezuela, no solo o es un pendejo, o es un gran irresponsable, o es un colaboracionista de la destrucción. Punto. No tienen otra. Eso es como el mismo cuento de terminar de identificar a la oposición. Hay dos cosas para que la gente entienda lo que hace la oposición. Uno, o son traidores, colaboracionistas formales, o son imbéciles. Entonces, ¿para qué le sirve cualquiera de los dos? Termina de entenderlo que nada de eso funciona para el país. Hace daño. Bueno, voy a leer acá otro comentario en Getter, ¿ok? Les recuerdo que estamos transmitiendo por 3 plataformas, Getter, YouTube y Facebook, ¿ok? Estoy acá con el tema de los comentarios. Dice aquí Juan Va. Ese dúo de ustedes es ideal para potenciar esperanzas. Hay que capitalizar el más de 90% de descontento. Fíjate que hay una de las cosas que no hemos percibido, ¿no? O que la gente en su totalidad no ha percibido. Nosotros lo percibimos porque vemos una cosa como esta que ocurrió hace varios días que no estaba programada, que no estaba dentro de nuestro propósito. Sencillamente, ¿cuántos años, Noel, tenemos hablando de esto? Y tú principalmente, años, hablando de la falsa oposición, diciendo quiero salir del régimen pero la oposición no me deja. Y una cantidad de cosas que se ha dicho y que la gente le ha entrado por aquí y le ha salido por aquí. Pero que yo he opinado en este sentido de que la traición hay que vivirla, ¿no?
Lamentablemente son muchas traiciones las que hay que vivir para los ciudadanos. Pero fíjate lo que ocurrió con el tema de la censura, que permitió abrir una brecha, ¿no? Yo no sabía, y aquí se equivocaron algunos, principalmente este periodista que dijo que habíamos liberado una batería de amiguitos en su contra, y yo perdí la cuenta, pues eso fueron miles y miles y miles de mensajes de solidaridad, apoyo y de ataque a este tipo de comportamiento. Porque no, yo no veo ataque al periodista, veo ataque al comportamiento de este tipo de gente que no sabe valorar entre una cosa buena y entre una cosa mala, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido por años. Y cuando generamos esto, cuando esto ocurre, creo que hay una cosa fundamental que ocurre acá, que es la moral, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo, Noel? ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer un clip en la gente, para que la gente vea que hay una alternativa, que no es una tercera vía? Y eso es importante aclararlo, no es una tercera vía, ¿ok? No son los quinta columnas, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se provoca este sentimiento en la gente cuando hay un vacío total de soluciones y entramos con este discurso que la gente percibe como algo de luz, de conciencia? ¿Qué está pasando con lo que estamos haciendo? Sencillo, la gente tiene por fin una necesidad de despertar. El refugio de la mentira hizo posible de que la gente perdiese todo, perdiese hasta la familia. El haberse refugiado en la mentira constantemente hizo que la gente perdiese capital, vida, estabilidad, tranquilidad. Porque hay mucha gente que todavía cree que esto es un problema de calidad de vida. No, esto es un asunto de vida o muerte. El socialismo siempre mata. Eso es importante entenderlo. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Dónde está la diferencia en la gente que se está incorporando en este pensamiento y los que lo cargamos desde hace mucho tiempo? En eso, en que entendemos que esto es un asunto de vida o muerte. Es la vida. Para poder recuperar la vida, viene un proceso donde buscas la libertad. Porque una vida sin libertad no es tal. Eso es una cosa tan sencilla como eso. Entonces, cuando la gente se empieza a reencontrar en su interior con esa necesidad de despertar, empieza a encontrar en tu discurso, en mi discurso, en ese tipo de palabras, lo que está en su fuero interno, lo que saben, que no podían expresarlo, que estaba saturado con la cantidad de cánticos de esclavitud, que estaba censurado con absurdos constantes, ¿no? Entonces, la gracia principal de todo esto y por qué la gente cuando logra abrir sus oídos a este tipo de mensajes inmediatamente engancha. ¿Por qué? Porque simplemente es un mensaje que le dice lo que la persona siente, no lo que la persona quiere oír, no, es algo que vaya adentro, en lo interno. Yo perdí mi vida, yo quiero recuperar mi vida, quiero vivir. Para eso tenemos que entender que necesitamos construir la libertad. Pasa por un proceso de extracción de la tiranía, pasa por un proceso de establecimiento de orden, pasa por un proceso de ir ganando libertades. ¿Y cómo se ganan esas libertades? Construyendo la nación que nos va a quedar destruida. ¿Cómo se ganan esas libertades? Responsabilizándonos por una construcción correcta del mañana, es decir, fortaleciendo a la familia. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo una sociedad funcional. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo grande un país. Así es, Noel. Fíjate, una de las cosas que la gente no termina de entender y cree que el tema de los derechos y el tema de la constitucionalidad puede estar por encima de los valores, los principios y todo lo que tiene que ver con realmente Occidente, ¿no? Y fíjate una cosa, aprueban en Colombia el aborto, ¿no? Nos desarman el aborto a los 6 meses de gestación, ¿ok? Que ya eso es atroz, ¿no? Y el tema de la legítima defensa, eliminado por completo en Colombia. No hay derecho a la legítima defensa. Entonces creo que ahí es donde tenemos que atacar, donde los venezolanos y el mundo en general tiene que saber entre qué nos estamos debatiendo, ¿no? Y para finalizar, ya yo quiero que tú dejes un mensaje redondeando todo esto. Aquí Pedro Cruz, yo dejé colgado aquí una pregunta, dice, ¿cómo podemos filtrar e identificar esos aliados, entre comillas, que terminan traicionándonos en el futuro? Ejemplo, Orlando Avendaño y Alejandro Marcano. Saludos. No, no es cuestión, yo creo que la identificación está bastante fácil
cuando se entiende el problema ideológico. Yo no tuve mayor problema con Alejandro, porque Alejandro lamentablemente es una persona que tiene un absoluto desconocimiento ideológico. Entonces, mientras él no tomaba una posición de izquierda, porque no la tiene. Porque tiene un profundo desconocimiento ideológico. En el caso de Orlando Blando sí tiene su corazoncito. Entonces, entiéndanlo. Se lee muy fácil en cualquier reportaje, se ve. Entonces, el asunto viene en esa madurez político-intelectual para reconocer lo que no está bien. ¿Dónde están esos huequitos? ¿Dónde están esos espacios? Entonces, el asunto es, vamos a fortalecer los que están buscando, más allá del despertar, formar parte de la construcción del país. Eso sí tienen una responsabilidad, no solo de quitarse las telarañas de la izquierda, sino aprender a identificar dónde está lo correcto para poderlo difundir, para poder transmitir ese proceso de construcción, de recuperación y de construcción de país. Gracias, Noel. Fue extraordinario realmente los comentarios por todas las plataformas. eh, Tratamos en lo posible de... Esto es primera vez, ¿ok? Primera vez que estoy con esta plataforma tratando de transmitir de manera simultánea. Estar pendiente de la cantidad de mensajes es muy difícil, pero con práctica todo se puede. Sencillamente me encantaría poder contar con Noel en otras oportunidades y así como que con él, con otras personalidades a quien considero personas claras, personas que tienen un conocimiento profundo de la realidad, que nos ayudan a entender muchísimo. Y yo tengo que felicitar porque Noel fue una de las primeras personas que yo conocí en este camino por allá en el año 2008, cuando desde mi región, desde el oriente del país, nos tomamos la capital, sencillamente porque teníamos muchas diferencias con las juventudes de los partidos políticos y no se estaba haciendo nada en función de afrontar realmente al régimen, más allá de hacer el tema de seguir el juego al régimen con pancartazos y cualquier cantidad de estupideces que se hacían en la juventud venezolana. Hicimos cosas realmente duras, realmente difíciles, recorrimos el país y conocí a personas como Noel, como Vasco da Costa, personas que sencillamente nos dieron luz para entender muchas cosas y madurar mucho más rápido, ¿no? A pesar de que hubo algunos trastabilleos y que los reconocemos, evidentemente, porque forma parte de nuestro proceso de aprendizaje, pero ya a los 24, 25 años teníamos una claridad profunda sobre este fenómeno, producto de tener al lado personas como Noel, como Vasco, como Antonio Nicolás Briceño Brown, como el aviador Rodolfo, grandes personas que conocimos en este tránsito, que nos iluminaron el camino. Franklin Brito, por ejemplo, con quien compartimos muchísimo y su familia es extraordinaria, y siempre llevamos en el corazón. Noel, tus palabras finales para los venezolanos, para todas aquellas personas que se conectaron hoy y que sienten como nosotros y que esperan de nosotros muchísimo para lo corto, mediano y largo plazo en Venezuela. Tus palabras. Lo primero es entender eso, responsabilidad. Hagámonos responsables de nuestro destino. Tan sencillo como eso. Para hacernos responsables de nuestro destino, tenemos que comprender lo que vale Venezuela, el tamaño de la traición, el daño hecho, las oportunidades entendiendo el hecho geopolítico, las oportunidades entendiendo la realidad ideológica. Sé que esas cosas pueden resultarle muy complicadas a mucha gente. Estoy absolutamente claro en eso. Pero aprovechen que existen los canales para poder conocer, para poder entender a fondo. Despersonalicen. No es que menganito, sutanito, no. Si el discurso es el mismo, es todo ese lote. Y eso no es generalizar. Eso es identificar lo que está mal. Eso es una cosa que es muy clara. Si el discurso es el mismo, no importa que lo diga. Si tú me mandaste a votar consciente de que había un fraude electoral, el problema eres tú, no yo. Y tú lo hiciste, y el otro lo hizo, y el otro lo hizo. El problema son ustedes, no yo. Entonces, una de las cosas que tiene que ayudar a terminar del despertar del venezolano es responsabilizarse por los actos cometidos. Salir, dejar atrás todo aquello y reencontrarse con la posibilidad de recuperar el mejor país del mundo. E insisto, para los que les encanta echarse tierra sobre si Venezuela no es el mejor país del mundo, búsquense un país que tenga esta capacidad de recuperación. Les voy a poner este ejemplo tan sencillo. El chavismo destruyó toda nuestra industria petrolera. Nos puso en producción
a niveles del año 46, cuidado si más atrás. Y hoy estamos llegando casi al 1.000.000 de barriles, solo con una estructura de mafias y empresas de maletín. Imagínense cuando se hacen las cosas con orden. Imagínense cuando se hacen las cosas con la inversión correcta. Cuando se hacen las cosas buscando el desarrollo, los socios adecuados y en un mercado ávido de todas las posibilidades que tiene Venezuela para crecer. Imagínense el retorno y poniéndole los ingredientes de la capacidad del venezolano para trabajar. El venezolano es alguien que cuando se le enseña las cosas, las aprende y las busca desarrollar. Si nosotros establecemos los estímulos correctos para el desarrollo del individuo, podremos completar de nuevo esa escalera hacia arriba. Familia, sociedad, individuo, familia, sociedad, nación. Tan sencillo como eso. Que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Gracias, Noel. Pueden seguir a Noel Leal en Twitter y en Getter como Noel Leal y en Instagram como Noel Leal Rojas. ¿Ok? Quedamos hasta acá. Vamos a seguir haciendo cosas como estas. Inclusive estoy pensando en hacer algo múltiple acá en la plataforma, donde podemos tener varios invitados, poder tener una tertulia muy chévere, poder tener unas discusiones muy chéveres, donde la gente entienda mucho más profundo el fenómeno venezolano. Gracias, Noel, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te proteja, y seguimos adelante. Gracias, Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, chao, chao.